Buenas noches, mi nombre es Ignacio Alberto Larrondo Aguado. Eh, Voy a iniciar con el tema de interpretación de la Constitución. Bueno, para empezar este tema, creo que es importante resaltar que la interpretación depende de varios factores. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona que nació en Argentina escuche la palabra pendejo a una persona que nació en México. Todo depende de la situación social que haya vivido, cómo se haya desarrollado y el lenguaje. Entonces todo esto complica para el legislador, para el Poder Judicial, para el Ejecutivo, eh, el cómo se van a interpretar las leyes, en especial la Constitución, ya que la Constitución pues tiene una situación muy abstracta. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver en el tema. Esto fue como introducción. Bueno, para empezar, creo que es importante resaltar que Montesquieu decía que el poder judicial era el que menos tenía potestad. De hecho, suponía él que no era un verdadero poder. ¿Por qué? Porque antes no se le daba esta parte o este poder de interpretación. De hecho, hay una forma de interpretar que es tal cual está escrita, que está dictada por el legislador, ya que recordemos que el poder legislativo es el que crea las leyes, y esta denominaba exégesis. Eh, y antes se hacía bueno, si el Poder Judicial tenía algún tipo de duda, se le mandaba una consulta al Poder Legislativo. Esto ya ha cambiado, ¿por qué? Porque pues, obviamente eso le daba un poder extraordinario al legislador. Entonces ahora ya se le permite al poder judicial tener la interpretación y de hecho de él viene prácticamente el poder reconocer el cómo se maneja el poder legislativo eh, y el poder ejecutivo, de acuerdo a lo que ellos están interpretando de la norma. La forma de interpretar, según Samudio, hay varios métodos. Está el histórico, el político, el económico y el jurídico. Dentro de esto, el mismo Samudio manifiesta que la interpretación efectuada por el legislador, bueno, que hay interpretación efectuada por el legislador, por las autoridades administrativas que corresponden al Ejecutivo y las judiciales. Dentro de las judiciales existe una figura que se llama jurisprudencia, el cual es la interpretación ya sea por alguna laguna o porque el legislador no fue muy claro al crear las leyes. Dentro de esto, bueno, la interpretación de la Constitución creo que tiene una situación peculiar, ya que a diferencia de otras normas, la Constitución tiene una mayor abstracción y es más general. ¿Por qué? Porque en una sola norma no puede establecerse todo el campo de actuación. Entonces, por eso es que se tienen normas, o mejor dicho, leyes, que emanan de la Constitución, siempre y cuando estas leyes respeten como norma máxima la Constitución. Entonces, a mayor abstracción y generalidad, hay una mayor actuación por parte del intérprete o del que está interpretando esta ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce como formas de interpretación la literal, la teológica, la originaria, la analógica, la histórica, la dogmática, entre otras. Hay un punto importante que creo yo debemos de tomar en cuenta que se llama la hermenéutica. Esta se puede definir como el arte de interpretar algo que está escrito. Algunos lo toman como algo que está obscuro o que no es poco claro. Sin embargo, creo que todos en nuestra vida cotidiana realizamos esta parte de interpretación o la hermenéutica, en donde tenemos que ver todo lo que se está poniendo
en contexto respecto a una frase o respecto a algo que está escrito. Un ejemplo claro, y creo que con los mexicanos se presta mucho, es el albur. ¿Por qué? Porque literalmente se está queriendo decir algo, sin embargo, de manera extraoficial, por llamarlo así, pues estamos queriendo decir otra cosa. Eh, lo vemos también en nuestra vida cotidiana de otra forma. Hay muchas veces, o un ejemplo que se pone, eh, uno puede decir, ¿sabes qué? Quiero, quiero alguna cosa en específico, pero si no es lo suficientemente claro al expresarlo, la otra persona puede llegar a comprender algo que no estaba dentro de nuestra idea principal. Entonces, bueno, como conclusión, creo que es importante que haya la división de poderes para que se pueda mm, sostener un poder, o mejor dicho, que no haya un poder absoluto y este a su vez pueda interpretar y definir qué era lo que el otro quería decir. Obviamente dentro de las leyes pues existe una motivación, ¿no? Y un por qué se está haciendo. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta dentro del Poder Judicial para poder esclarecer qué es lo que el legislador quería hacer, pero aparte, muy importante, que todo esto venga en armonía con los derechos humanos, con la fundamentación de motivos, y más importante aún, con lo que la Carta Magna dice, o quería decir, o el espíritu de ella. Eh, creo que la parte importante de todo nuestro sistema o nuestro Estado recae en esta interpretación y en esta división de poderes. Bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho, que pasen bonita tarde.